Cordial saludo, señor tutor. Mi nombre es Jason Cardona Cortés. Pertenezco al grupo 33. Vengo pues a hacer la exposición de la fase de experimentación, que esta pues es la última fase del curso como tal, en conjunto con la pues con la asistencia al laboratorio. Bueno, es como una antesala de lo que se realizó, los elementos que se utilizaron, pues tenemos la gelatina, tenemos la frutica con el moho, tenemos los granos del suelo, tenemos los vasos que fueron los recipientes, tenemos el agua residual, el lodo de una petar, tenemos las hojas secas que fue el material orgánico que se utilizó y el papel periódico picado, la puntilla de acero, en fin, todo lo que se utilizó. Bueno, entrando en materia, pues tenemos el experimento 1 que fue el de la gelatina sin sabor con los 2 granos de suelo. Esto pues se hizo con la gelatina a una alta concentración porque donde vivo es clima caliente. Bueno, durante el primer día pues no ocurrieron cambios visibles. En el segundo se presentaron perforaciones, una especie de pequeños huecos en la gelatina, que es lo que se observa en la segunda imagen. Ya para el tercer día la gelatina presentó aún muchas más perforaciones y la aparición minúscula de mohos alrededor de los granos de suelo. Estos mohos pluricelulares pues estaban en forma de hifas de color blanco, y en el día siguiente pues ya por acción de la gemación aparecen algunas levaduras unicelulares gracias a su reproducción. Durante los días siguientes se observó la reproducción y el crecimiento de las levaduras y de las hifas formando micelios. Después de esto el suelo se hundió, al parecer por derretimiento, hacia el día 13 del experimento, pues por lo que durante esos 3 días no pude observar qué más sucedía, cómo avanzaba la reproducción de estos microorganismos. Bueno, el experimento 2, la gelatina sin sabor con una gotita de agua residual. Bueno, aquí también se utilizó un copito para hacer el movimiento a la gota de lo que la guía indicaba. Durante el primer día pues nada de cambios visibles. El segundo, pero igual que el anterior, perforaciones en la gelatina en especie de pequeños huecos. En el tercer día aún más perforada. Hacia el quinto día se observa una capa blancuzca sobre la gelatina que se puede interpretar como hifas de penicilio, que se alcanza a ver en la cuarta imagen. Y pues eso fue todo lo que se observó. No sé si fue que se derritió, pero pues no hubo ni crecimiento ni consumo como tal de la gelatina sobre la cual estaba el experimento. Bueno, este es el experimento 3. La gelatina sin sabor con un pedazo de fruta, como en este caso pues se utilizó la golupa, una fruta de acá de esta región. Durante el primer día no ocurrieron cambios visibles. Ya durante el segundo pues las mismas perforaciones que en la anterior. Y en el segundo día como que empezó como a una especie de desaparecer o como de morir el hongo que había dentro del pedazo de fruta como tal. Y ya en el tercer día pues esos volvieron a resurgir y hacen aparición hifas de penicillium alrededor de la muestra. También se observan otros microorganismos color café, al parecer pues son Rhizopus nigrans, según lo que pues por ahí miré. Al día siguiente pues ya se ven hifas de color verde y las de color blanco, pero están siendo cubiertas y arrasadas por un micelio de Rhizopus que se toma el recipiente. En el día siguiente, o sea el 6, el rizopo deja ver sus esporas, aunque en las imágenes no se ve bien lo de las esporas. En el día 7 los penicillium ganan expansión, así como las hifas y el micelio de Rhizopus.
Al día 8 la gelatina se derritió absorbiendo la muestra de fruta y finalizando la observación. También se derritió, todas las tres se derritieron. Fue un día, días de harto calor, entonces terminaban derritiendo la gelatina. Bueno, para el caso del último experimento que fue la columna de Winogradsky, pues aquí están los elementos que se utilizaron. Inicialmente pues hizo la mezcla homogénea del material orgánico con el lodo de la petar, el lodo negro y el papel periódico picado. Luego se le agregó la puntilla, luego se le agregó el agua residual en la mitad del frasco y se le dejó el espacio. Finalmente se tapó con vinipel y pues se le pegó ahí la ficha indicando el nombre del grupo al que pertenezco. Bueno, al instante de la preparación, pues se observó un agua revolcada. Por más cuidado que tuve que no se revolcara, terminó revolcándose. Al día siguiente, pues ya se observó un poco de asentamiento del lodo, los pedazos de papel y las hojas fueron a dar al fondo. Hay un poco más de claridad, por lo que se pueden observar los elementos dentro de él. Al cabo de una semana empiezan a determinarse fases dentro de la columna, con divisiones no muy notorias, pero sí se ve en cada uno algún tipo de proceso. En la parte superior, o sea, la parte líquida, la parte aerobia, se observa un color marrón oscuro. En la siguiente semana es más clara y permite observar fácil las fases que hay. Se observa una segunda fase color marrón y otra donde posiblemente se alojan gran positivas según pues su investigando. Para la siguiente semana se observó color verde y marrón adherido a las paredes del recipiente. En la parte superior al parecer hay burbujas. En la última semana las hojas se han unido con el papel y se han ido hacia la superficie. Y las paredes están invadidas totalmente por coloración verde y marrón y algunos puntos de color negro. También hay una fase ancha tornada a color verde y negro. Creo que esa fase ancha es como la fase intermedia, la que lleva el nombre de microaerofila. Bueno, acá están las preguntas que estaban en la guía que había que responder. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Pues estas se deben a la reacción del ácido sulfídrico liberado por las bacterias y el hierro contenido en el suelo. En el suelo pues el lodo que se recolecta de una petar. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Porque esta es la parte aerobia, la parte donde hay presencia de microorganismos flagelados, pero especialmente es debido a las algas que se alojan en la parte superior, que son las que realizan la fotosíntesis al recibir la luz solar para descomponer el dióxido de carbono presente en la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Bueno, la fase anaerobia de la columna es la parte inferior, donde el oxígeno es prácticamente nulo y se desarrolla gran cantidad de reacciones con bacterias como Amoebobacter y Clostridium. La fase aerobia de la columna, pues la fase aerobia es la parte de arriba, que es donde se consume el oxígeno que alcanzó a entrar antes de ser sellado. Y la presencia de azufre es muy poca. Y la fase microaerofila de la columna, pues es la que está en la mitad, que mencionaba anteriormente, entre la aerobia y la anaerobia. Allí en esta columna se encuentra un volumen parcial de oxígeno y de azufre. ¿Qué se ve el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Pues básicamente se conoce que el azufre tiende a exponer ese olor a huevo podrido. Entonces pues dentro de la columna ocurren reacciones como la del ácido sulfídrico. Entonces debido a esto, al azufre que hay presente dentro de la columna, especialmente en la fase anaerobia. Ya para la aplicabilidad tiene el experimento que le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental. Pues hacía modo rápido, pues se me ocurre una petar,
en el tratamiento secundario que se le hace al agua residual, puesto que luego de pasar por la trampa de grasas, por la flotación, ¿sí? El agua pasa al sistema anaerobio donde los microorganismos hacen su acción y hacen las reacciones necesarias para liberar del agua los ácidos sulfúricos, sulfídricos y la liberación del gas metano antes de pasar a las lagunas de oxidación donde se aumenta la demanda química del oxígeno. Pues anotar de que gracias a esto pues se puede implementar este gas metano como una fuente de energía. Pues esto ha sido todo. Espero haber sido lo más claro posible y hasta una próxima oportunidad, señor doctor. Muchas gracias por su tiempo. Y pues algunos datos bibliográficos.